Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos a la tradición monárquica a través de Primera y Segunda de Samuel. Hoy vamos a ver a Saúl en graves dificultades y no sabe qué hacer. Entonces va a empezar a tomar decisiones muy controversiales, contradictorias incluso. Entonces vamos a ingresar a un pasaje muy complicado, muy oscuro, y vamos a tomar ciertas decisiones de lectura, de significación, que puedan ayudarnos, porque ingresaremos al silencio de Dios, a las convicciones, a los poderes en este mundo, y vamos a ver dónde está Dios ahí y qué es lo que hace con todo eso. Entonces vamos a ver a Saúl en graves dificultades, pero especialmente se pregunta qué debo hacer, y parece que Dios no le está escuchando. Entonces vámonos al capítulo 28, versículo versículo 3 nos dice así: durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Y esto es significativo porque en las dificultades era Samuel quien le indicaba más o menos lo que tenía que hacer o no hacer, o lo que estaba haciendo mal en todo caso. Entonces fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos. Escucha esto va a ser significativo porque Saúl va a estar en graves dificultades y va a tomar decisiones, escucha, controversiales y contrarias a lo que él ha establecido. Y eso parece que nos sucede a todos. Y estamos llenos de contradicciones. Entonces, que nos hacen tomar decisiones muy equivocadas o muy controversiales. En el caso de Saúl nos dice: fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Entonces mira lo que está haciendo públicamente. Públicamente, porque veremos más adelante que parece que hay como tres tipos de convicciones: las convicciones públicas, las que tenemos los domingos, y después tenemos las convicciones privadas, las que tenemos en casa, pero después llegaríamos a una tercera: las convicciones, escucha, ocultas y secretas, que solo nosotros sabemos de ellas. Entonces, públicamente, ¿qué está haciendo? Nos dice: Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. ¿Por qué nos dice eso? Porque Samuel ha muerto. La voz profética, la dirección, que fue muy importante para Samuel y para David. Ahora ellos dos tendrían que decidir qué hacer. Entonces los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa, como muchas veces lo hizo. Estamos acercándonos ya a la última parte del reinado de Saúl, casi 40 años de reinado. Y él ha hecho, para lo que fue llamado es defender a Israel, porque los planes del Señor son personas, y ya vimos a Saúl, y fue llamado para defender a Israel, pero después también llamó a David, y los planes del Señor son personas, y los ha hecho convivir, y vaya convivencia tan conflictiva. Y nos dice así: entonces nos dice: los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, ahora sí es más, son muchísimos más que nosotros. Ahora vio que dice: ¿qué vamos a hacer? Entonces nos dice: entonces cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Y esos son componentes fatales: el miedo y el terror.
porque nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos hacen tomar decisiones precipitadas, y eso sucedió con Saúl. Entonces, ¿qué hace? Por supuesto. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Entonces, mira lo que vamos a ingresar a un tema complicado, que es el silencio de Dios. Y todos como creyentes lo hemos vivido, lo hemos padecido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué significa. Tenemos que significar las cosas, significar todo esto. Porque el silencio de Dios es muy diferente a nuestro silencio. Porque entonces, si no entendemos esa diferencia, vamos a asumir que así como es nuestro silencio, ese es el silencio de Dios. Así como son nuestros motivos de silencio, son los motivos de Dios para su silencio. Entonces, mira lo que pasa. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, y escucha esto, aquí vienen las primeras dificultades y nos dice: pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Entonces, lo primero que encontramos es que Saúl se encuentra en graves dificultades, tiene temor y tiene terror, y esos son componentes fatales porque nos llevan a decisiones muy equivocadas, muy controversiales. Escucha esto, muy contrarias a lo que siempre hemos pensado, dicho o hablado públicamente, porque eso es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños, escucha, o por el sorteo sagrado. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender el silencio de Dios es separarlo del nuestro, e incluso separarlo de nuestros motivos de silencio. ¿Cuándo ejercemos silencio hacia los demás? ¿Cuándo lo hacemos? Y lo hemos hecho muchas veces, y eso está mal. Ejercer silencio hacia los demás, debes saber que es una violencia pasiva. Y Dios no lo hace por esos motivos. Dios no nos violenta con su silencio, nosotros sí. Entonces, nuestro silencio, al menos, podemos pensar en tres motivos. Estamos enojados. Y cuando estamos enojados, guardamos silencio. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a expresar con palabras, concretas, con palabras claras, nuestro enojo. Entonces, nuestra manera de expresar nuestro enojo es un silencio, que es, escucha, una violencia pasiva. Y mucha gente lo hace. ¿Y por qué está así? ¿Por qué guarda silencio? Es que está enojado. Así es su manera de enojarse. Vaya, wow. Mejor guarda silencio. Pero debe saber esa persona, y esas muchas personas que guardan silencio cuando se enojan, que eso es violencia pasiva hacia los demás. Pero Dios no guarda silencio porque está enojado con nosotros. O sea, Dios no estaba enojado con Saúl. Saúl, ni me hables, eres un rey muy desobediente y no quiero saber nada de ti, olvídalo, adiós. Eso somos nosotros, no Dios. Entonces lo que estamos haciendo es separar el silencio de Dios con nuestros fantásticos silencios, y que ya vimos que es violencia pasiva. No sabemos expresar, articular nuestro enojo. No está mal enojarnos, pero tenemos que aprender a expresarlo, a hablarlo, a solucionarlo, a entenderlo. Con palabras claras, con palabras moderadas, no exaltadas, como hemos aprendido. Pero déjame decirte, estos modelos de silencio, de estar enojado y guardar silencio, es algo aprendido. Es algo que aprendiste. ¿Y dónde se aprenden todas estas fantásticas soluciones de guardar silencio? En la familia. Entonces seguramente es una tradición familiar. Todos los que se enojan ahí guardan silencio y violentan a los demás de forma pasiva. Y eso no hace Dios. Su silencio no es una forma de violencia para nosotros.
Eso somos nosotros. Entonces, el segundo motivo de nuestro silencio sería un castigo. No solamente es mostrar nuestro enojo, sino mostrar nuestra desaprobación y por lo tanto es un castigo. Bueno, ahora como castigo no te voy a hablar. ¡Wow! Otra fantástica manera de guardar silencio. No solamente porque estamos enojados, sino ahora queremos castigar a la otra persona, pero debes saberlo, es algo aprendido. Y lo único que muestra es que no sabe resolver sus conflictos y lo hace guardando silencio. Pero ese castigo hacia los demás, recuerda, es una violencia pasiva. Y es algo aprendido y muy difundido en las familias. ¡Wow! Es ahí donde aprendemos todo. Es ahí donde todo se debe cambiarse. ¿Y qué debe suceder? ¿Y cómo se cambia todo eso cuando alguien lo entiende y deja de hacerlo? Está renovando su mente. Para eso es la fe. Entonces, ¿para qué crees que es la fe? ¿Solamente para ir los domingos y expresar nuestras convicciones públicas? No, precisamente la fe es para renovar nuestra mente y entender que esas formas de silencio, enojo, castigo, están mal. Hay que renovarlas. Y cuando una persona cambia, ¿cuántas personas necesita para transformar una familia? Una persona que empieza a renovar su mente y especialmente a entender que eso está mal, que esa herencia familiar no es correcta, sino por el contrario, es dañina. Es que así somos nosotros. Déjame decirte que precisamente la fe viene a renovar nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Entonces, después, una tercera sería, ya vimos el enojo, ya vimos el castigo y es una desaprobación, vamos, wow, qué combinaciones. Y todo eso sucede en las familias y de las familias se lleva a la escuela y de la escuela se lleva al trabajo y del trabajo también se lleva a todas las relaciones y finalmente llega a la iglesia. Pero recuerda, nuestro silencio no tiene nada que ver con el silencio de Dios. Porque guardó silencio Dios para con Saúl. Vamos, ya vimos. Número 1, no está enojado con Saúl. 2, no lo está castigando. Pues ahora no te voy a hablar. Pues ahora olvídalo. Ya te equivocaste muchas veces, Saúl. Olvídate de mí. Te dije muchas cosas y no las hiciste. Eres un rey muy desobediente. Yo necesito personas muy obedientes que no piensen. Acuérdate que no me gusta la iniciativa. ¡Wow! Eso viene de la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición monárquica. La iniciativa es siempre señalada y condenada, vamos, como a rebeldía. ¡Wow! Por eso tú tienes que obedecer, Saúl. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios no está en contra de la iniciativa. Escucha esto, es lo mejor. Dios la promueve, Dios la impulsa. Si alguien es Dios, es el Dios de la iniciativa y la impulsa en nosotros. Mientras que vamos en los medios religiosos, la iniciativa se ve como rebeldía. Es Dios quien impulsa la iniciativa a hacer muchas cosas. No se va a esperar a que todos estos planes, vamos, maravillosos se cumplan. Dios es el Dios de la iniciativa. Y déjame decirte, Saúl tuvo muchas veces la iniciativa, pero ahora no sabe qué hacer. Y Dios guarda silencio. No está enojado, no está castigando y no está despreciando, ¿verdad? Mejor no opino, mejor no digo nada, mejor guardo silencio. ¡Qué sabiduría! Acuérdate, todas estas tres motivos de nuestro enojo, de nuestro silencio, que es el enojo, es el castigo, te voy a castigar con mi silencio, te voy a demostrar que estoy enojado con mi silencio y te voy a demostrar mi desprecio con mi silencio. Déjame decirte, lo único que habla es de una persona frágil, vulnerable, que no ha aprendido a expresarse y que ha heredado sus modelos familiares y los asume como ciertos, como correctos. Así somos en esta familia. Nos guardamos silencio y se asumen como prudentes. Pero déjame decirte, es una violencia pasiva
que afecta a muchísimas personas, especialmente a los niños y a los jóvenes, y no saben por qué su papá y su mamá están guardando silencio, porque no saben expresarse, porque no han aprendido a expresarse, porque no han permitido que su fe es solo una fe dominical y nada más, porque entre semana no sabes todo lo que pasa. Ellos no han permitido que su fe llegue a esas áreas de su vida en su manera de expresarse, aprender a hablar, cambiar las cosas en esa casa. Entonces Dios no está enojado, escucha, con Saúl. Los enojados somos nosotros. Probablemente nos enoja lo que hace Saúl, pero también nos enoja lo que hace David, porque David no está haciendo bien las cosas. Para ese momento, déjame decirte, David tuvo que irse y se fue con los filisteos y se fue con el rey Aquis, y el rey Aquis lo nombró mi guardaespaldas. ¿Cómo es eso? Una forma de protegerse fue pasarse del lado de los enemigos. Mira cómo cambian las cosas, cómo la vida da muchas vueltas. Ahora quienes son sus amigos se han convertido en sus enemigos. Y quienes eran sus enemigos se han convertido en sus amigos y hasta ha sido constituido guardaespaldas entonces del rey Aquis, el rey filisteo. Y el rey filisteo, escucha, ha reunido todas sus tropas para enfrentar a Saúl. Y entre esas tropas está David y sus hombres. Y estaba dispuesto a pelear contra Saúl. ¡Wow! Te digo, cuando estamos en muchas dificultades, llenos de temor y a terror, tomamos decisiones muy controversiales, muy contrarias, y empiezan a aflorar las otras convicciones que tenemos. Ahora David como guardaespaldas del rey filisteo, y Saúl mira lo que va a hacer. Dios guarda silencio, pero su silencio no es como el de nosotros, como el de las familias, como el de muchas personas en la iglesia que guardan silencio, que no han aprendido a expresarse. ¿Y esa persona por qué no habla? No, pues es que es una persona muy humilde. ¡Wow! No ha aprendido a expresarse. Su fe no ha llegado a esas partes de su vida. ¡Y qué tragedia! Su fe es solo dominical. Entonces nos dice así, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Entonces, ya vimos que para saber qué significa el silencio de Dios, lo primero que hicimos fue separarlo, porque de nuestro silencio, de nuestros motivos de silencio, de todas estas formas que hemos heredado y que no hemos identificado todavía como estas lealtades incorrectas, lealtades nocivas que podemos traer de nuestras familias y llevarlas a nuestra relación con los demás, porque es una violencia pasiva. No es una manera de decir, es que él es así. No, es una violencia pasiva, donde tu fe tiene que llevar y cambiarlas. Para eso es la fe. No es una fe dominical como la mayoría de las personas la entiende. Entonces, ¿cuáles podrían ser los motivos de Dios para Saúl? Dios guarda silencio para que Saúl, recuerde su llamado. Cuando no se sabe qué hacer, debemos acudir a nuestro llamado. Dios nos llamó, ¿y para qué nos llamó? Entonces es ahí donde sabremos qué hacer. Cuando vengan las dificultades, cuando venga el temor y el terror que nos paralizan y nos llevan a tomar decisiones, escandalosas y contrarias a nuestras convicciones, entonces es a eso. El silencio de Dios nos lleva a que acudamos, a nuestras convicciones, al llamado que Dios tiene para con nosotros. Y no solamente que recordemos nuestro llamado, sino también que recordemos nuestra responsabilidad, porque ese llamado tiene responsabilidades. ¿Cuál fue el llamado de Saúl? Defender
defender, vamos, a Israel de los filisteos, defender y establecer y defender a los suyos. Ese fue su llamado. Dios lo llamó, vamos, para establecer un reino y que él defienda a ese reino de los otros reinos. Ese es el llamado de Saúl. Acuérdate, ¿qué va a hacer con su persona? Ya lo vimos. Todo un desastre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos tratando de saber y que Dios le conteste una y otra vez. Porque cuando hay silencio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a nuestro llamado. Porque el silencio de Dios va a ser frecuente. Forma parte de nuestra vida de creyentes. Pero Dios no está enojado, Dios no te está castigando y mucho menos despreciando. Sino Dios te está llevando a que acudas a su llamado. Dios te llamó y te llamó para siempre. Y ese llamado tiene responsabilidades. Dios llamó a Saúl para que protegiera, vamos, Israel. Y eso, vamos, y ahí sepa lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer sino defender a Israel? Pero son más que nosotros. Eso no importa. Nuestro llamado no dependen de las circunstancias, si son buenas o malas. O solo acudimos a nuestro llamado cuando las cosas están bien. No, tenemos que acudir siempre a nuestro llamado. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, Hijo de Dios. Vamos, que es el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor. Y somos llamados a ser sus discípulos. Y ese discipulado implica responsabilidades. Y en base a eso debemos decidir lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Si somos discípulos de Jesús, ahí están implicadas las responsabilidades y las tareas que tenemos que cumplir. Entonces nos dice, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Entonces, ¿qué debía hacer? Recordar su llamado, recordar sus responsabilidades y ahí estaba, vamos, y actuar en base a ello. ¿En base a qué? A nuestro llamado, a nuestras responsabilidades. Si eres creyente, tienes un llamado y tienes responsabilidades que cumplir. Y cuando Dios guarda silencio, no es porque te está castigando, no es porque está enojado, te está castigando o te está despreciando, como en las tradiciones familiares. Que pasan de una generación a otros y todos en esa casa guardan silencio, que es una violencia, recuerda, pasiva. Entonces ponemos el silencio de Dios. Estamos en 1 Samuel 27 y 28, el silencio de Dios. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle. Ya fuera por sueños o por sorteo. Pero aquí hay algo importante. Lo que quiere saber Saúl es ¿qué debo hacer? Si tienes un ejército delante y él tiene un llamado, debía trabajar y ejercer su llamado, como muchas veces lo hizo. No es la primera batalla que enfrenta, ha enfrentado muchas batallas. Y ha salido adelante, independientemente de cómo es que ha hecho con su persona. No sabes las cosas que ha hecho con su persona. Vamos, es un hombre atormentado por espíritus atormentadores, vamos, de la envidia y que lo ha llevado a tomar decisiones muy escandalosas. Entonces, ¿recuerdas lo que dijimos? Que parece que hay tres tipos de convicciones. Una cosa son las convicciones, vamos, públicas, que vamos a llamarle nuestras convicciones dominicales. Otra cosa son las convicciones privadas, que es las que ocurren en casa. Y ahí ya hay un desfase, vamos. Una cosa es cómo nos comportamos los domingos, y llegas muy agradable, muy de buenas, muy atento, muy paciente y consecuente, y wow, qué hombre tan comprometido con el Señor. Entonces, son nuestras convicciones dominicales. Después vienen nuestras convicciones privadas, cómo nos comportamos en casa. Ahí hay un desfase, y para muchos es un desfase muy, muy fuerte, y en casa dicen, bueno, el domingo se comporta de una manera y en casa se comporta de otra.
Pero después vienen otro grupo de convicciones que son las convicciones secretas, ocultas. Y no sabes todo lo que creen las personas. No sabes todas las cosas que siguen creyendo. Aun cuando tienen sus convicciones, públicas, sus convicciones privadas, también tienen ahí, secretas, ocultas, y le llamaremos clandestinas, sus convicciones ocultas. Y no sabes, todo lo que creen. ¿Y qué es lo que creen? Eso cada uno tiene que decidirlo, porque no vamos a poner un listado. Cada uno tiene sus propias convicciones ocultas, secretas, clandestinas, que están ahí y siguen ahí. Entonces, eso fue lo que pasó con Saúl. En las dificultades, en vez de acudir a su llamado, al llamado de Dios para con él y sus responsabilidades, porque él lo que preguntaba es, ¿qué debo hacer? Acudió a sus convicciones ocultas. Mira, porque públicamente mira lo que hace. Nos dice, Samuel fue enterrado en Ramá y su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Y todo el mundo dijo, wow, cuántas convicciones, qué voluntad, tan fuerte, y mira, y bien por Saúl. Eso lo hizo y todo el mundo dijo, wow. Eso lo hizo públicamente. Públicamente. Es como cuando públicamente dices que eres muy buen conductor y no tengo la menor duda, y y cumples con todos los reglamentos y manejas de veras de forma cívica como nadie. Incluso juzgas a los demás que manejan muy mal, ¿no? Claro, tú manejas muy bien y te sometes a todos los reglamentos, a todas las restricciones, a todo lo que debe hacerse, y tu conducción es, ejemplar para delante de todos. Sin embargo, vienen las emergencias. Y cuando vienen las emergencias, déjame decirte, te vas a pasar todos los saltos. Claro, porque son otras circunstancias. Y eso es lo que está viviendo Saúl. Ya no puede conducir como siempre, incluso criticar a otros. Está viviendo una emergencia y se va a pasar todos los saltos como mucha gente. No sabes, mientras las situaciones son normales, se conduce muy bien y es ejemplar. Pero las emergencias nos llevan a pasarnos todos los saltos. Y eso va a pasar con Saúl. Se va a pasar todos los saltos. Y mira hasta dónde. Y va a ir en sentido contrario. Se va a meter en periférico en sentido contrario. ¡Wow! Es inimaginable. Todo eso que prohibió, públicamente, y expulsó públicamente, y denunció públicamente, en privado lo va a hacer. Y eso tiene que ver con nuestras contradicciones. Así pasa con nosotros. Por eso nuestras convicciones públicas, dominicales, nuestras convicciones privadas y domésticas, y nuestras convicciones secretas, ocultas y clandestinas, ¿no? Que sabemos que están prohibidas, que por eso no hablamos de ella, y por eso solamente son de nosotros. ¿Cuáles son? Tú lo sabes muy bien. Entonces nos dice así, los filisteos, dice, montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe. O sea, tiene que cumplir, tiene su llamado, y su llamado tiene responsabilidades, y este llamado tiene tareas por hacer. Eso es lo que tenía que hacer, que tengo que hacer, defender la ciudad. Pero no sé si voy a ganar o voy a perder. Eso es otro asunto. Entonces, porque luego queremos consultar al Señor solo para que las cosas nos salgan bien. Señor, te estoy consultando para que las cosas me salgan bien. Entonces es ahí cuando, déjame decirte, ahí hay un problema, porque asumen todo lo que sale bien,
es voluntad de Dios. Y todo lo que sale mal no es voluntad de Dios. ¡Qué simplismo teológico! Imagínate, todo lo que sale bien es voluntad de Dios. Y todo lo que sale mal no es voluntad de Dios. Por eso cuando las cosas se complican, ya ves, no era la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¡Qué conclusión tan elevada! ¿No? Ya ves, no era la voluntad de Dios. Hubieras orado más, te hubieras esperado. Y eso nada tiene que ver con, vamos, la voluntad de Dios. Porque así lo asumimos. Entonces tal vez por eso buscamos la voluntad de Dios. No para entender a Dios, no para conocer a Dios, no para relacionarnos mejor con Dios, sino solamente como un amuleto, para que todo nos salga bien, vamos. Señor, te pido por esto y por esto y por aquello. Entonces solo es un amuleto para nosotros la voluntad de Dios. Es un buen talismán para que todo nos salga bien y no nos salga mal. Porque de ser así, todas las cosas que te han salido mal, bueno, pues no has estado en la voluntad de Dios y te ha salido como siempre y somos unos desobedientes. ¡Qué tragedia!, ¿no? ¡Qué trágica conclusión! Entonces, la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es una relación y si buscamos la voluntad de Dios es para relacionarnos con Dios. ¿Qué sucede? Vamos, cuando las cosas salen bien y salen mal, escucha, forman parte de esta vida. Forman parte de esta vida. Hay personas que viven situaciones muy, muy trágicas. Entonces, y muchas cosas le salen mal una tras otra, entonces tendremos que decirle, déjame decirte, pues todo esto te ha pasado porque has estado fuera de la voluntad de Dios. ¡Qué sabia consejería! Y mejor ponte a cuentas, wow, para rematar, vamos, esa es la cereza del pastel. Ponte a cuentas con el Señor. Imagínate, nuestros queridos amigos de Lot. Entonces, no es así. ¿Qué debo hacer? Claro, debe acudir ante el silencio de Dios, debe acudir a su llamado, a su responsabilidad y actuar en base a ello. Entonces, dice, o por medio de sorteo sagrado, o por medio de los profetas, escucha, así que Saúl le dijo a sus consejeros, Dios me ha llamado a defender a este pueblo y lo he hecho muchas veces, casi 40 años, y Dios ha estado con nosotros y por lo tanto salgamos a la batalla. No, no dijo eso. No dijo nada de eso. No acudió a su llamado, a sus responsabilidades y por lo tanto actuar en base a ello. Llamó a sus consejeros, Dios ha estado con nosotros. Hemos ganado unas batallas y hemos perdido otras, que sea Dios quien decida lo que va a suceder con nosotros. Mientras tanto, vamos a salir a la batalla. No, no dijo eso. Cuando uno está en dificultades pasa de sus convicciones públicas a privadas y si no, vámonos hasta el final. Las convicciones secretas, ocultas. Y eso es lo que hizo. Mira lo que dice. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. ¡Wow! ¿Qué hacer? Porque eso es lo que está buscando, ya lo dijo. Entonces, el versículo 6, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, Saúl. Entonces, así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer, Señor. Pues nos has dicho que expulsemos a todas esas personas. Sin embargo, es interesante que los escandalizados somos nosotros. Nos escandalizamos de las contradicciones de otros, pero no las nuestras. Eso está muy bien. Entonces, el texto no se escandaliza. Entonces, tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios y para seguir y entender el texto, porque luego son nuestros prejuicios quienes nos impiden, no es posible, qué barbaridad y cómo se contradijo. Primero expulsa a todas las medium y después, déjame decirte, acude a una de esas personas. Nosotros nos escandalizamos de esas contradicciones. ¿Y sabes qué significa? Cuando en realidad nos escandalizamos de nosotros mismos, porque nosotros también vivimos esas contradicciones. Entonces,
Es más, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer. Y sus consejeros, ya vimos, no dijeron, no señor, ya no queda ninguna, ya no hay nada. Ya expulsamos a todas esas personas. Sí, 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 hay una mujer en la ciudad de Endor. Y nos dice, sus consejeros respondieron, sí, hay una medium en Endor. Hay una divina ahí. Y conocen muy bien dónde está. Entonces parece que esos que expulsaron, pareciera que eso no se llevó a cabo, o solo expulsaron a unos y quedaron otros. Pero nos dice, hay una medium en Endor. Entonces Saúl, claro, para pasar de unas convicciones, tus convicciones públicas a privadas, a secretas, se tuvo que disfrazar. No puede ser que me vean si acabo de decir que saquen a todos y yo acudo a esas personas. ¿Por qué lo está haciendo? Porque forma parte de nuestras contradicciones naturales, humanas. Porque cuando las cosas se ponen muy difíciles, venimos en sentido contrario, nos pasamos todos los semáforos, todos los altos. Entonces, mira lo que dice. Entonces se disfrazó, con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Eso ocurría, eso siempre sucedía allí. Recuerda, el pueblo de Israel siempre fue, politeísta, siempre creyó en muchos otros dioses, siempre tuvo convicciones, públicas, privadas y secretas. Los únicos monoteístas eran los profetas que vendrían y esos los mataron. Entonces, con sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer, por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Aquí tenemos que llamar la atención de esto. Hay mediums y entonces estas personas que se dedican a consultar, nos dice, consultar a las personas, que han muerto, dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Pero esto está asociado con las mujeres. El texto, habla de una mujer y eso debe ser manejado con cuidado. Porque muchas mentes brillantes han asumido que como se trata de una mujer, eso es propio de mujeres. Las mujeres son naturalmente adivinas, son naturalmente brujas y por eso hay que tener cuidado de ellas. Eso fue lo que dijeron las mentes brillantes, a lo largo de la historia de la iglesia. ¡Wow! Como se trata aquí el texto bíblico porque dijeron mediums, pero después se habló de una mujer, ya ves, ellas porque esta idea de consultar muertos tiene que ver con las mujeres, no con los hombres. Tiene que ver, ellas son naturalmente mediums, naturalmente adivinas, naturalmente brujas. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque estamos en un texto en el que revela la cultura. La cultura que prevalece en ese entonces es la cultura patriarcal, donde exalta lo masculino y desprecia, lo femenino, y todo lo malo tiene que ver con lo femenino. Por eso ellas son naturalmente brujas, no sabes lo que hacen, no sabes cómo hechizan a las personas. Por eso hay que perseguirlas, hay que quemarlas, y eso sucedió en la historia de la iglesia. La iglesia lo hizo muchas veces, la cacería de brujas. No brujos, no, los hombres no tienen nada que ver con estas cosas que son propias de mujeres. Esa es la historia de la iglesia, son las conclusiones de muchos hombres santos en la iglesia. Entonces debemos tener mucho cuidado de esto, porque de otra manera, si no reconocemos la cultura patriarcal, androcéntrica, que está aquí, porque que pertenece a la historia, que pertenece al mundo, que estamos leyendo. Entonces, Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre muerto.
Es muy interesante que ese texto está aquí. Un rey que va a consultar a un muerto. Mira las convicciones, públicas, privadas y secretas. Está en dificultades. Ante el silencio de Dios, en vez de acudir a su llamado, a las responsabilidades de su llamado y actuar en base a ello, se dejó invadir por el miedo, el terror. Ahora sí, este ejército es demasiado grande. Entonces nos dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? Eso era una práctica común, no solamente en Israel, sino en el mundo antiguo, déjame decirte, y en el mundo presente. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en esto? ¿Ellos pueden hacer eso o no? Por eso tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios para llegar al sentido del texto, porque 2 veces ha preguntado, nos dice en el versículo 6, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Versículo 7, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Lo que él necesita saber es qué hacer, cuando ya sabe qué hacer. Es como preguntarle al Señor una y otra vez sobre lo que tenemos que hacer cuando ya lo sabemos, cuando forma parte de nuestro llamado y sus responsabilidades. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El miedo, lo ha bloqueado. Y cuando el miedo nos bloquea, no sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que acudir a nuestro llamado como creyentes, como hijos de Dios, que tienen responsabilidades y actuar en base a ello. Entonces, tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Y esta mujer, por supuesto que reacciona. Acuérdate que Saúl ha prohibido públicamente y nos dice, Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medios. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Ponerme una trampa? Entonces, ¿estás tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médium y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. De alguna forma esta mujer actuó mucho mejor en base a sus convicciones, y si no, en base a esas prohibiciones. Eso no se puede. Saúl ha prohibido todo esto. No te preocupes. Acuérdate. Rebasamos todos los semáforos, todos los altos, todas las indicaciones. Cuando tenemos miedo, cuando estamos en dificultades. Mira, esta mujer está presentando más convicciones sobre lo que se debe y no se debe hacer. Entonces, dice, usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medium y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo juramento en el nombre del Señor, nos dice, y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará para hacerlo. Dios existe, Dios es real, es verdadero, y no dejaré que te pase nada. Entonces, aquí tenemos lo que son las convicciones, ¿recuerdas? Entonces, convicciones, vamos, inciso a versículo 3, Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums. Versículo, inciso B, inciso C, busquen a una mujer, inciso D, para ir y preguntarle qué hacer. El sentido es eso, está buscando qué hacer. Pero él tiene un llamado y sabe lo que se tiene que hacer, tiene que enfrentar esa batalla. Pero quiero buscar la voluntad para que todo me salga bien. La voluntad de Dios no es un talismán para que todo te salga bien. Déjame decirte, los profetas estaban en la voluntad de Dios y tuvieron grandes dificultades. Los apóstoles estuvieron en la voluntad de Dios y déjame decirte, estuvieron en graves dificultades. Pablo. Si alguien, tuvo dificultades, fue él, una y otra vez. Y déjame decirte que estaba en la voluntad de Dios. Porque si para ti voluntad de Dios es todo lo que sale bien, debes vivir en problemas, en choques teológicos muy fuertes. Porque entonces las dificultades, vas a asumirlas como, es que me salí de la voluntad de Dios, es que no oré lo suficiente, no pedí consejo a los sabios hombres de la iglesia, entonces por eso estoy así. Y luego agrégale esas consejerías santas, ¿ya ves? Eso no era la voluntad de Dios.
y debes ponerte a cuentas con el Señor. Amén. Entonces nos dice, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quién quieres que invoque. Aquí ingresamos a otro, ya vimos el silencio de Dios, cómo lo separamos de nuestro silencio, que es una violencia pasiva, nuestros motivos son por enojo, vamos por castigo, te voy a castigar con mi silencio, o por desprecio. Y nada de eso tiene que ver con Dios. Dios no se enoja con nosotros y entonces ya no te voy a hablar, ni ores, ni vengas al altar de gracia. Adiós. ¡Wow! Dios no es así. Ese es el mundo en el que conocemos, esta incapacidad de expresar tus desacuerdos. No has aprendido a hablar y tu fe no ha llegado a esa parte de tu vida. Y seguimos con lealtades equivocadas de no te voy a decir nada y haz lo que quieras. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, después vimos a las convicciones. Ya vimos convicciones públicas, expulsando a todos los medios. Y yo no tengo nada que ver con eso. ¡Wow! Pero una cosa es las convicciones privadas y otra cosa es, las convicciones ocultas y secretas. Y todo eso que condenas públicamente en lo secreto, estás a favor de ello. Incluso estás de acuerdo con ello y lo fomentas en lo secreto. Entonces, todo aquello que condenamos públicamente en lo secreto, no en lo privado, en lo secreto seguimos con ello. Estamos a favor de ello. Ojalá pase, ojalá resulte, ¿Cuáles son esas convicciones privadas, secretas? Esa cada uno debe decidirlo para no colocar listas, que no tiene nada de listas, sino que cada uno decida, que cada uno esté convencido en su propia mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a nuestro llamado, que tiene responsabilidades, y no que nos pase como Saúl, ¿no? Que en lo secreto y disfrazados, seguimos en esas prácticas, que hemos condenado públicamente. Entonces, finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Llama a Samuel, wow, necesito que me diga qué tengo que hacer. Dios no me dice nada y necesito que ustedes busquen a una mujer para que me diga qué tengo que hacer. Estamos hablando, el sentido de este pasaje tiene que ver con la responsabilidad. 3 veces lo ha dicho, necesito que me diga qué tengo que hacer. Hasta Samuel le dice, ¿para qué me despiertas? ¿Para qué me buscas? Necesito que me digas qué tengo que hacer. La oración no es para eludir nuestra responsabilidad. Nuestro llamado tiene responsabilidades, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, nos dice, finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, dijo el rey, ¿qué es lo que ves? Escucha lo que es. La mujer reconoce a Samuel. El texto nos dice que es Samuel, no es un semi-Samuel, un casi Samuel, alguien parecido a Samuel, un espíritu amorfo que no sabe, y él dijo, seguro, podría ser Samuel. Es Samuel. Entonces, no tengas miedo, dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. Y aquí tenemos que tomar decisiones. Interpretar, recuerda, implica tomar decisiones. Decisiones teológicas. Y esas decisiones teológicas tienen que ver con nosotros. Entonces, hemos tomado decisiones, hemos interpretado el silencio de esta forma, hemos interpretado las convicciones de esta manera, pero ahora, ¿ella tiene poder para esto o no? ¿Se puede o no? Déjame decirte, hay como un poder, vamos a significarlo de esta forma, vamos a separarlo.
Uno es el poder natural de las cosas que podemos hacer, y vamos a ingresar esta categoría. Otro es el poder supernatural de las cosas que se pueden hacer más allá de lo físico, más allá de lo tangible, le llamaremos poder supernatural. Pero otro muy distinto es el poder sobrenatural, que le pertenece a Dios, que es de Dios. Saber de Dios, no es algo, no tiene que ver con los poderes, naturales o supernaturales. El saber de Dios, saber de Dios es algo sobrenatural. Es algo que Dios hace en nosotros. Es Dios quien nos abre los ojos y los oídos para entenderlo. Saúl sabrá de Dios. Dios le hablará y Dios hablará a través de esto que está viendo, ¿no? A través de esta visión, que va a tener Saúl, ¿no? Entonces no es a través del poder natural ni el poder, supernatural que hemos llamado, sino este poder sobrenatural que solo le pertenece a Dios. Y no hay forma de acceder al conocimiento de Dios, porque lo que está buscando Saúl no es, es qué tengo que hacer, ¿no? Y déjame decirte, y Dios no le contesta otra cosa. Porque el silencio de Dios implica que debemos acudir a nuestro llamado y a nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a nuestra tercera división, el poder. Poder, ya lo hemos categorizado de esta manera, lo hemos significado. Interpretar implica decisiones, ¿no? No este enunciado, ingenuo, yo solo predico la Biblia. ¡Wow! No. En el momento que la predicamos y la enseñamos, tomamos decisiones. Y tenemos que responsabilizarnos de esas decisiones. Y tenemos que decir que somos nosotros, ¿no? La Biblia dice eso y me parece que podemos entenderla de esta manera. Yo creo que puede ser de esta forma. Entonces, el espíritu de quien quieres que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. ¿Y qué es lo que ves? Es un hombre envuelto en un manto. Entonces, a mí me parece, y lo diré de esta forma, es una interpretación donde tenemos que responsabilizarnos. A mí me parece que uno es el poder natural, otro es el poder supernatural, pero otro es el poder, sobrenatural de Dios, que nos rebasa, que está muy por encima y que dependemos de la autorrevelación de Dios. Si Él no se revela, no hay manera de conocerlo. Podemos asumir ciertas cosas a través de su creación, a través de la vida de todos nosotros, pero saber de Dios no es cuestión de sabiduría, no es cuestión de unos cuantos. No es una sabiduría, exclusiva para ciertas personas. Es la revelación de Dios para nosotros. Y además, tenemos que acudir, no solamente a la revelación soberana de Dios, sino a la forma soberana de Dios de revelarse. Dios se revela como quiere y con quien quiere. Si lo hace con nosotros, ¿por qué nos escandaliza que use a esta persona? Escucha, y lo diré otra vez, y si lo hace con nosotros, imagínate, ¿por qué nos escandalizamos que sea de esta manera y con esta forma? Porque Dios ha hablado muchas veces y de distintas formas como esta. Entonces, y nos dice, es un hombre anciano envuelto en su manto, y le contestó a ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué? Es increíble, es como surge Samuel, ya lo reconoce, esta mujer, y ahora lo reconoce Saúl, y Saúl está postrado en el suelo. Finalmente ya llegó Samuel, me va a decir ahora qué tengo que hacer. Por eso las personas cuando viven en extrema soledad acuden a los muertos, para que les digan qué hacer, para que traiga consuelo a ellos. La soledad nos lleva a eso, ¿no? A acudir a los muertos. Entonces, como Saúl, dime qué tengo que hacer. Otra vez nos dice así, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Él está ahora, ahora regresa a la vida. ¿Para qué me regresas a la vida?
Dice, le preguntó Samuel a Saúl, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Escucha, le preguntó Samuel a Saúl. Para los dos no hay la menor duda. Para esta mujer, para Saúl, vamos que es Samuel. Y ahora Samuel se presenta y mira lo que dice. Entonces, ¿por qué? Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Acuérdate, las dificultades nos llevan a pasar, vamos, de nuestras convicciones públicas a privadas y a nuestras convicciones secretas. Todo aquello que, vamos, que repudiamos, todo aquello que declaramos como que no, nada tiene que ver con Dios, acudimos a esas convicciones cuando estamos en dificultades. ¿Recuerdas? Ya no manejamos con todas las precauciones, no, ya nos pasamos todos los altos, todos los semáforos a Dios. Claro, porque se llenó de temor. Y eso no nos hace decidir bien. Entonces, estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Y Dios no le contesta. Sin embargo, le contesta otra cosa. Ya sabes lo que tienes que hacer, Saúl. Acude a tu llamado y tu responsabilidad y actúa en base a ello. Defiende a Israel, pero es que no sé si voy a ganar o perder. Eso no es tu responsabilidad. En la soberanía de Dios ya vimos, en esta revelación soberana, Dios se revela a quien quiere y como quiere. Y usa lo que quiere. Y vaya que lo usa. Recuerda, ¿cuál es el modelo? Si nos usa a nosotros, ¿por qué nos escandalizamos de otras personas o otras situaciones? Si nos usa a nosotros con todas nuestras contradicciones, no, por eso la gente se siente, vamos, confundida con nosotros. Pero tú, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seas creyente con todo lo que haces, con todo lo que vives? Sabemos que públicamente eres un creyente, pero no sabes cómo te actúas en casa y en lo secreto ya podemos imaginarlo. Entonces, pero Samuel respondió, acuérdate, ¿cuál era la pregunta del tema de este capítulo? Entonces, nos dice, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Para eso te llamé, Samuel. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Y Dios se revela. Dios se revela. Recuerda, Dios es soberano. Se revela como Él quiere y como quiere. Y Dios se revela, vamos, a través del poder sobrenatural que solo le pertenece a Él. Porque entonces podemos llegar a la revelación de Dios a través de un poder natural o supernatural. Nada de eso. Dios se revela a quien Él quiere y no sabes las cosas que usa, y no sabes a quién usa. Ya con eso deberíamos sentirnos, vamos, tranquilos y no escandalizados. Pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Él? ¿Cómo crees de esa manera? No, Dios no habla así. Wow, qué seguros podemos estar de lo que hace o no hace Dios. Entonces nos dice, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó, se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecistas. Además, escucha, ¿te acuerdas, Señor? ¿Qué pasará en la batalla? ¿Sí o no? ¿Ganaré o no? Y nos dice, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mañana te entregará a ti y a tu ejército a los filisteos. Y déjame decirte, y David viene con ellos, para que no pensemos que el bueno y el malo. David es el bueno y Saúl es el malo. Y no sabes las cosas que va a hacer David. También muchas veces David acudirá y pasará de sus convicciones públicas a privadas y ocultas. Entonces, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo.
el Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Y eso, imagínate, mañana estarás aquí. Entonces, ¿qué palabras? Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Morirás mañana y tus hijos también y estarán aquí conmigo. Wow. Él estaba buscando eso. Dios no le dijo lo que tiene que hacer. Dios le dijo lo que va a suceder. Pero de todas maneras tienes que salir. Vamos a pelear esa batalla. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel, y también estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Entonces, revelación. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Estoy en graves dificultades. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Hemos propuesto todas estas significados e interpretaciones y quisiera terminar con esta solicitud de Saúl de qué debo hacer. Porque luego en los momentos de dificultad nos paralizamos y no sabemos qué decidir. Nos dice versículo 6, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Entonces nos dice, entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pudiéramos imaginar o proponer que Samuel le dijera, tú ya sabes qué hacer. Dios te llamó como rey a defender el reino. Acude a tu llamado y a tus responsabilidades y entonces sabrás qué hacer. ¿Qué debemos hacer en dificultades? Pues acudir a nuestro llamado, a nuestras responsabilidades y entonces sabremos qué hacer. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tenemos un llamado y ese llamado tiene responsabilidades. Gracias, Señor, porque has decidido y has querido revelarte a nosotros y a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.